Les doy la bienvenida entonces a cada una de ustedes. Sean bienvenidas a una nueva reunión de estudio bíblico del Apocalipsis. Hoy nos adentramos al capítulo 11 para ver cómo Dios obra a través de estos dos testigos profetas, de estos mártires, y cómo también ofrece esperanza, que es algo que sucede poco en el Apocalipsis. Ahora vamos a ver esperanza para los infieles, para los incrédulos. Es algo nuevo esto y vamos a tomarlo con todas las fuerzas. ¿Les parece si nos ponemos en las manos de Dios en la Amén. oración? Sí. Oremos. Todopoderoso y eterno Dios, dirige tú nuestro hablar y nuestro escuchar con la fuerza e inspiración de tu Espíritu Santo, de modo que en la lectura de tu palabra podamos recibir a Cristo vivo en esperanza, en vitalidad y también en fe. Que esa fe nos lleve ahora hasta la vida eterna. Te lo pedimos en nombre del mismo Jesucristo, tu Hijo, nuestro Salvador. Amén. Amén. Pues las invito a abrir sus Biblias en el capítulo 11. En el capítulo 11 del Apocalipsis. Recordemos que Juan había recibido 3 órdenes anteriormente. Una primer orden que era la de comer el libro, ese libro que al inicio era dulce en boca, pero luego amargo en el estómago cuando realmente empezaba a salir lo que ese libro quiere enseñar y mostrar. Luego, en una segunda orden, lo manda a profetizar a los pueblos, naciones, lenguas y reyes con lo que ese libro le da. Y al mismo tiempo, luego, le dice, levántate y mide el santuario. Así terminamos la semana pasada con esta invitación, con esta orden a medir el santuario de Dios y el altar, que es precisamente la parte más importante de la experiencia de fe comunitaria ritual de un pueblo, el santuario para la adoración. Recordemos que cada vez que un imperio invade un lugar, especialmente en esa época, ¿no? Lo primero que hacía era destruir su templo, destruir su santuario y quemar sus altares. ¿Por qué? Porque así, de esa manera, tu victoria se transformaba en una victoria doble. Los vencías socialmente y militarmente, por supuesto, y también espiritualmente, con un mensaje de que el Dios del atacante, del vencedor, es más poderoso que el Dios del perdedor. Y por ende se incendia tu Dios para que así ya se incendie también tu autoestima, tu confianza y sobre todo tu esperanza. Esto se hacía siempre, siempre. Por eso el templo de Jerusalén fue incendiado por lo menos 2 veces por los babilónicos y por los romanos después, pero fue destruido más de una. Se llevaban los objetos sagrados y los
profanaban. Y como hemos visto en las clases de confirmación, cuando aquello que es sagrado para una determinada comunidad o tribu se profana, pues se rompe el vínculo con lo divino, con lo que eso sagrado quiere entregar. Y eso hace daño a las generaciones que lo viven y también a las generaciones posteriores. Es por eso que en este contexto leemos el Apocalipsis, porque así y solo así entendemos lo que hay detrás. Vamos al capítulo 11. Después recibí una vara para medir, semejante a un bastón, mientras me decían: levántate y mide el templo de Dios, el altar y a los adoradores que encuentres allí. No tengas en cuenta el atrio exterior del templo, ni lo midas, porque ha sido entregado a los paganos, y ellos pisotearán la ciudad santa durante 42 meses. Pero yo encargaré a mis 2 testigos que profeticen durante 1260 días, vestidos con hábitos de penitencia. Estos 2 testigos son los 2 olivos y los 2 candelabros que están delante del Señor de la tierra. Si alguien quiere hacerles daño, saldrá un fuego de su boca que consumirá a sus enemigos, y así perecerá el que se atreva a dañarlos. Ellos tienen el poder de cerrar el cielo para impedir que llueva durante los días de su misión profética. Y también tienen poder para cambiar las aguas en sangre y para herir la tierra con toda clase de plagas, todas las veces que quieran. Y cuando hayan acabado de dar testimonio, la bestia que surge del abismo les hará la guerra, los vencerá y los matará. Sus cadáveres yacerán en la plaza de la gran ciudad, llamada simbólicamente Sodoma y también Egipto, allí mismo donde el Señor fue crucificado. Estarán expuestos durante 3 días y medio, y la vista de gente de todos los pueblos, familias, lenguas y naciones, y no se permitirá enterrarlos. Los habitantes de la tierra se alegrarán y harán fiesta y se intercambiarán regalos, porque estos 2 profetas los habían atormentado. Pero solo después de estos 3 días y medio, un soplo de vida de Dios entró en ellos y los hizo poner de pie. Y un gran temor se apoderó de los espectadores. Entonces escucharon una voz potente que les decía desde el cielo: suban aquí. Y ellos subieron al cielo en esa nube, a la vista de sus enemigos. En ese momento se produjo un violento temblor de tierra que derrumbó la 10ª parte de la ciudad. Y el terremoto ocasionó la muerte de 7,000 personas. Los sobrevivientes quedaron atemorizados y alabaron al Dios del cielo. La segunda calamidad ha pasado, pero sepan que la tercera está por llegar.
Hasta aquí la lectura. Esta es palabra de Dios. Amén. Manda a Juan a medir. Le da una vara, un bastón, parecido a un bastón, para medir el templo. Levántate, le dice, ponte de pie, sé valiente. Mide el templo, el altar y a los adoradores. Cuenta a los que están ahí y son fieles y se mantienen fieles a Dios. No tengas en cuenta el atrio exterior, es decir, el patio exterior del templo. Si recordarán, el templo de Jerusalén tiene un patio exterior que es precisamente en donde Jesús dio vuelta las mesas de los mercaderes y los cambistas, que donde se hacía todo el negocio sucio de los sacerdotes con el cambio de la moneda entre la moneda romana y la moneda hebrea, que era la moneda santa, que solo podía usarse esa para recibir las ofrendas y realizar los sacrificios con los animales que se compraban luego de cambiar las monedas, todo un mercado persa y de distintas monedas que incluso es tan corrupto que logra el enojo y la violencia de Jesús. Si no me equivoco, es en el Evangelio de Mateo, en donde dice que los agarra a latigazos. Es un enojo serio. ¿Por qué? Porque Jesús defiende lo sagrado. Dice, la casa de mi padre es casa de oración. No puede ver que lo sagrado está siendo profanado. No importa que sea un patio, porque el patio exterior del templo era para la preparación de la penitencia de los fieles. Era como el inicio, uno se iba acercando al lugar santísimo, que era donde se realizaba el sacrificio oculto, solo por el sumo sacerdote, pero las personas sentían esa cercanía. Entonces uno iba avanzando, acercándose a ese lugar, sintiendo la presencia de Dios. Imagínate hacer eso con un mercado de personas gritando y vendiéndote cosas. Si alguno de ustedes habrá ido alguna vez a la peregrinación a Los Vázquez, podrá sentir algo similar, porque en Los Vázquez se da una espiritualidad muy bella de miles de personas que creen en lo que están haciendo, pero así también hay miles de personas que van solo por el show y otras miles que van solo a vender. Entonces se arma un mercado que es realmente gigante, en donde uno encuentra desde cruces a calzones. Entonces, ni siquiera es algo que solamente es religioso, sino que se vende de todo, ¿no? Eso rompe la espiritualidad que nos invita a la experiencia de lo sagrado. Por eso yo soy tan majadero con ese tema de lo sagrado. Por eso cuando alguien se afirma en el altar, yo lo saco. O se apoya en la pila bautismal, yo lo saco. Porque no es para eso. Es para nuestro vínculo con Dios. Y eso debemos cuidarlo. Pues asimismo, en la visión de Juan ahora, se le pide que se ocupe de la medición de ese espacio, porque ese es el espacio que será salvado y los que están ahí serán rescatados. Entonces, no es algo casual. A Dios no le interesa en estos momentos todos los pecadores que andan dando vuelta ahí, sino que le interesa que aquellos que han sido fieles puedan ser rescatados de la violencia del imperio.
Entonces, dice que no tenga en cuenta el atrio porque ya es de los paganos. Ya está siendo utilizado para el mal, para la conveniencia propia y no la del pueblo de Dios. Y ellos van a pisotear la ciudad santa durante 42 meses. Interesante este número 42. Usualmente aparece siempre el 40, ¿no? El número 4 nos habla usualmente de un tiempo de espera, de penitencia, de preparación, como la Cuaresma, como los 40 años de caminata por el desierto, los 400 años de esclavitud en Egipto, los 40 días de Jesús en el desierto. Siempre ese número 40 nos recuerda algo que está por suceder y debemos prepararnos para ello. Debemos tener paciencia, esperar. Pero estos 42 superan esos 40. Entonces podemos llegar a pensar que se refiere a un tiempo que está sucediendo ahora, que no es solamente algo que uno lo ve simbólicamente, sino como el tiempo presente, que es, si bien un tiempo de espera, pero también de esperanza activa. Es decir, nosotros también tenemos que luchar contra la violencia del imperio de turno que esté sobre nosotros. Oculto o visible. Entonces va mucho más allá de solo verlo como una espera, sino nosotros somos parte de ello. Y así manda a dos testigos, testigos profetas, ¿no? ¿Por qué manda a dos? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué no manda a 12 o a 3 o a 48? Bueno, usualmente iban dos, ¿no? Cuando él los manda, ¿o no? Bien, Además, Ajá, así porque se puede respaldar uno con otro. es el número que la ley daba para validar el testimonio de algo. Ah, muy bien, excelente, ah. excelente. Las hermanas aquí sacando la cara, muy bien. Miriam, ¿qué quieres decir tú? Porque lo compara con dos olivos, dice, preciosos a los hijos de Dios que va a dirigir sus pasos. Trabajaban de dos en dos, como dice Karen, y los dos olivos son que van a representar a Dios en su trabajo hacia la comunidad cristiana. ¿Qué te recuerdan los olivos, Miriam? Los olivos, bueno, la entrega en Semana Santa, Ujú. cuando pasa, oh, sana, en la entrada a Jerusalén, Claro, ahí ¿sí? tenían Y van con las ramas palmeras, de olivos, olivos, claro. cantando todos Ujú. antes de la muerte de Jesús. ¿Sí? Jesús iba a orar también al Monte de los Olivos. Claro. Bien, Hay bien, hay varios hechos, digamos, que suceden ahí. excelente. También se le dice que, por lo que yo entendí, que es el tiempo de las naciones, que se van a dar muchas crisis, ¿ya? En el pueblo cristiano y romano. Entonces, ese tiempo va a ser para expandir el cristianismo a todo el mundo, tanto paganos como no paganos. Entonces, ellos dos representan a, a Jesús, a Dios, y llevan la palabra de Dios al pueblo. Claro, Eso más son testigos, son profetas. son profetas, claro.
Pedro como responsable de la iglesia y Pablo como apóstol de los paganos. Eso yo estudié. Hicieron las tareas, muy bien, muy bien. Además, creo que todo suma, muy bien, muy bien. No sé si me lanzo un carril demasiado elevado, pero ¿no es también una rama de olivo lo que trae el pajarito después de Noé, del Después diluvio? del diluvio, justamente, trae una rama de olivo. Sí, La no, no estoy paloma. seguro, por eso es una pregunta. Paloma, sí. No sé si es de la Entonces, es película. una palomita que trae la palomita después de eso. Eso Sí. representa esperanza también, Claro, ¿no? claro. Entonces vemos que este rama de olivo tiene en general una representatividad simbólica que nos trae automáticamente hacia la esperanza, por todo lo que dijeron. Especialmente estamos hablando de profetas, y los profetas predican la palabra de Dios, y la palabra de Dios es una buena noticia, y la buena noticia trae esperanza, no calamidades. El que predica calamidades normalmente es un profeta pagado, como se decía en el Antiguo Testamento, o el que interpreta las cosas que pasan después de que pasan. Es como vieron, por eso se incendió. ¿Viste? Por eso sucedió. Ah, es que Dios había dicho. No, eso ya no sirve. ¿Mm? Llorar sobre la leche derramada no es lo que hacemos los cristianos, sino lo que está haciendo Juan, ponerse de pie e ir a ser testigo y profeta. Entonces mandan a estos dos personajes. Claro, tal como dice Jackie, en la época antigua se requerían a dos para ser testigos de verdad, por lo menos, y mínimo 3 o 4 mujeres que equivalían a un hombre. Gracias a Dios eso ya cambió. Siempre es bueno recordarlo, porque los derechos se pueden perder. Entonces, estos dos van de dos en dos, al igual que como Jesús envía a sus discípulos a predicar. Se nos compara a los dos olivos, como bien decía Miriam, y también a dos candelabros. Los candelabros son para dar luz. Como bien decía Jesús, no encendemos una luz para meterla debajo de un cajón, sino para que ilumine a todos los que están presentes. Entonces, estas personas tienen que dar luz y esperanza. Por eso son como olivos y candelabros. Además que ya habíamos visto el simbolismo de los candelabros en el Apocalipsis y nos recuerdan también precisamente la presencia del Espíritu de Dios. Y además, como si fuera poco, no solamente cuentan con una misión, sino también con un poder especial. ¿Qué pasa si alguien les quiere hacer daño? Ojalá los profetas del Antiguo Testamento y los apóstoles del Nuevo hubieran tenido estos poderes. Les saldrá fuego por la boca. Es una visión terrorífica. ¿Se imaginan a un predicador de Dios, un dador de esperanza, expulsando fuego abrasador por su boca? Es casi contraproducente. Que consuma a sus enemigos. Eso es lo que hace el imperio. Eso es lo que hace Roma. Incendia ciudades enteras. Incendia templos, como incendió el templo de Jerusalén, pocos años antes que este escrito fuera redactado. Sí, Karen.
Eso era lo que iba a preguntar, porque el templo de Jerusalén fue quemado o destruido en el 70 y esto es un tiempo después. Entonces, que era como la parte que quedó de la base, o sea, que midiera. No entiendo. No entendí esa parte. Recordemos que estamos frente a una visión poética del Apocalipsis que no ciertamente es algo real e histórico. Por eso es una visión. En una visión, a mí se me ofrecen imágenes de elementos, de cosas que me dan un mensaje, pero no son cosas que ciertamente sucedieron, sino que lo importante es que tendamos el mensaje. Cuando Juan, el visionario, recibe esta visión, el templo ya no existe, no queda nada, nada. Y tampoco es que iban a llegar ahí si estaba lleno de romanos. Y recuerden que yo les conté cómo los romanos habían logrado llegar a Jerusalén, estando ya ahí, por supuesto, pero con la técnica del espiral, gastando miles y miles de soldados, terminan por ahogar las rebeliones de los judíos hasta matarlos a casi todos, incluyendo todos los sacerdotes más importantes, y quemar el templo. La visión acá que se ofrece una visión de esperanza sobre las cenizas, porque es lo que el pueblo necesita. Entonces, si acá nos dice mide el templo, lo que debemos entender es cómo podemos los cristianos sobrevivientes del Imperio Romano medir, entre comillas, a los fieles, medir, entre comillas, los espacios sagrados que tenemos para poder sostener la fe. Y cómo reconocemos a los testigos y profetas de Dios y los respetamos, no les hacemos daño. Hasta incluso, según la visión, les tenemos miedo. ¿Recuerdan ustedes el relato del libro de los Hechos cuando se nos habla de la primera comunidad cristiana? Dice que en Hechos 4 y también en Hechos 3 o 6, que los apóstoles hacían prodigios y las personas tenían temor de ellos. El temor reverente, no el terror paralizante. Y los veían como personas poderosas. Pues yo creo que hacia allá nos quiere llevar la visión de Juan. ¿Cómo respetamos a aquellos que nos predican la palabra? A los que son testigos de la fe. No lo digo por mí como pastor, yo me siento muy respetado, sino en general. ¿Cómo cuidamos a los profetas testigos? Dice, perecerá el que se atreva a dañarlos. Siempre leemos el texto como cristianos del siglo I o II. Pongámonos por un instante en el cuerpo, en la comunidad de un cristiano del año 150. Tenemos un imperio que, por ejemplo, por el año 140 ha ejercido una persecución en extremo violenta contra los cristianos. El emperador Diocleciano ha iniciado una purga de los cristianos. Falta esperanza. Asesinan a nuestros pastores, obispos.
asesinan a nuestros compañeros, a nuestras familias, de a miles. Los crucifican de a miles, los esclavizan y los hacen morir ante las fieras. Y si tienen suerte, los queman, que era lo más rápido. Imagínense por un momento, en esa desesperación, en ese miedo constante, volver a tener esperanza en un Dios que actúa en el mundo. En un momento en donde el imperio se hace ver a sí mismo como lo único que tiene poder en el mundo, aparece este libro del Apocalipsis a decirnos que la bestia no va a prevalecer, que el imperio va a caer y que tenemos que resistir. Y aquí aparecen dos testigos profetas, que si nosotros estamos escuchando este texto, tenemos que buscarlos, tenemos que escucharlos, que eran precisamente los discípulos de los apóstoles predicando en iglesias, en estas mismas iglesias que hablábamos en los primeros capítulos del libro, a donde la misma visión les aconsejaba que debían mejorar, los felicitaba o los exhortaba. Debemos pensar en los mártires, como estos dos, que van a morir. Y van a morir al igual que todos los que predicaban la palabra en ese tiempo. Morir como mártires. Recordemos que la palabra mártir se forja en este tiempo, de la forma en que la entendemos hoy. El martiría en griego es el testigo, y el testigo que muere por su fe es el mártir. El que está dispuesto a ser testigo hasta las últimas consecuencias, ese es el mártir. El mártir no es el que sufre martirio, sino es el que muere por su fe, el que está dispuesto a ello, el que da testimonio hasta la muerte. No se trata de morir, no se trata del sufrimiento, se trata del testimonio. El mártir es el que da testimonio hasta las últimas consecuencias. Volvamos a la comunidad del 150. ¿Quién va a ser el próximo mártir? Nos miramos, nos preguntamos. ¿Quién va a predicar la palabra después de que nuestro obispo, nuestro pastor, fue asesinado? ¿Quién se atreve? ¿Quiénes van a ser estos nuevos dos que van a ir a nuestra comunidad, a la comunidad de al lado, a seguir predicando la palabra y administrando los sacramentos? Nos preguntamos, nos miramos, ¿quiénes van a ser los nuevos mártires? ¿O nos quedamos en silencio, tratando de que nadie nos vea? A uno se le pone la piel de gallina de solo pensarlo. Al menos casi ninguno de nosotros ha sido realmente perseguido por su fe. No sé si Ana María tuvo algún conflicto real y violento en Medio Oriente en sus experiencias pasadas, pero probablemente no con miedo a morir, espero. Ni siquiera podemos imaginarnos.
Pongámonos en una comunidad a donde asesinan a todos los que predican la palabra. Y luego a los que los siguen. Y ahora en esta visión se envía a 2 testigos. Ya con la pura palabra testigos sabemos que van a morir. Porque ese testigo es mártir en griego. ¿Qué hacemos? ¿Los seguimos o no? ¿Creemos en el poder de Dios que se manifiesta en ellos? ¿Creemos en el poder de sus labios? ¿Que echan fuego por su boca? Porque si no lo creemos, no nos sirve. Sino, ¿cómo van a dar esperanza sin poder? Justo eso que tú estabas hablando, hacer, porque hacer daño saldrá fuego de sus bocas. Yo lo que pensé ahí fue tanta sabiduría y tanta conexión y tanto testimonio, que es que su palabra les va a impactar de manera rotunda. No lo vi como fuego, lo vi como eso, como tienen tanto poder que van a hablar tan bien que todo el mundo va a decir, wow, sí, eso es. O sea, eso fue lo que yo pensé. Claro, claro. Es que eso es lo que necesitamos. Porque volvamos a la iglesia del año 150. ¿Qué va a hacer un pastorcito, un predicador que en realidad está muerto de miedo de predicar la palabra de Dios? ¿Va a poder dar esperanza? No. Solo el que no tiene miedo a morir puede dar esa esperanza, porque con su predicación trae consigo la esperanza. Porque como cristianos sabemos que el tema no es si morimos o no, no es si somos mártires o no, es que creemos en el poder de Dios y en la resurrección en Cristo Jesús. No para vivir hasta los 150 años, no para que nunca nos pase nada y estemos siempre felices como en una película de Disney. No, es para tener esperanza precisamente en momentos como ese, para que el miedo no se transforme en un terror paralizante que te haga perder tu fe y tu esperanza. De eso se trata. Por eso estos 2 testigos predican con fuego y debemos pensar que realmente tienen fuego en sus labios, porque de otra forma no les vamos a creer si estamos siendo perseguidos. Luego podemos ver qué hacemos con esto en el año 2023. Pero primero sufrámoslo, vivámoslo, llorémoslo, como los cristianos del siglo I y II. Hasta tienen poder de cambiar las aguas en sangre y herir la tierra con toda clase de plagas. O sea, que se transforman en una especie de testigos Moisés, Elías, profetas poderosos. Imagínense que estamos en la comunidad del siglo II y nos enteramos que estos predicadores nuestros desaparecen.
¿Qué nos imaginamos? ¿A dos personas muertas de miedo pidiendo perdón? ¿O a dos personas predicando el evangelio en la cárcel hasta su último respiro? Ese es el mártir. Y ese es el ejemplo de fe que nos da esperanza. Que no significa que todos debemos morir de esa forma. Significa que creemos en el verdadero poder de Dios por sobre el poder de los poderosos de este mundo. Porque pueden matar mi cuerpo, claro que sí. Pueden hacerme sufrir y hacerme daño, claro que sí. Eso también nos pasa a nosotros. Pero no pueden quitarme a Dios. No pueden romper mi esperanza. Y no pueden matar mi vida, porque mi vida no muere con Dios. Yo ya tengo vida eterna por el bautismo y por la fe. Que deje de respirar mañana no significa nada para esa vida. Y vivo con esa esperanza. Y eso es lo único que puede ayudarnos a vivir en paz y a soportar los dolores reales de este mundo. A entender bien que las cosas que pasan no son castigos de Dios, sino que usualmente hacemos mal uso de nuestra libertad. Se demuestra la fragilidad de nuestros cuerpos con enfermedades reales que tampoco son castigos divinos, sino la realidad. ¿O acaso alguien nunca se ha enfermado? Y tampoco es una competencia, porque no se trata de eso. Se trata de que con lo que te tocó vivir, puedas vivir en paz, seguro en Dios. Aunque te toque morir ahora o mañana, siempre debemos morir como mártires. No asesinados ni nada por el estilo, sino dando testimonio. Ahí siempre recuerdo las hermosas palabras de John Wesley, el fundador del metodismo, que en su lecho de muerte, según cuenta la leyenda, él finaliza antes de morir diciendo: y lo mejor de todo es que Dios está con nosotros. Y así es. En el lecho de muerte, recuerda que lo mejor de todo es que Dios está con nosotros. Pues eso es lo que hacen los testigos profetas. Y no hay que ser pastor para eso, hay que ser creyente. Y vivir alegres, pase lo que pase. Aprender a hacer buen uso de nuestra libertad y dar gracias a Dios con una buena vida en constante servicio, en amor a los demás. Buena vida escondido en tu departamento disfrutando de tu dinero, no. Buena vida sirviendo a los demás. En amor. En compromiso. Aprendiendo a hacerlo, por supuesto. Y ojalá hacerlo juntos. Por eso, el texto acá nos agrega algo muy importante. Y es que cuando hayan acabado de dar testimonio, es decir, cuando finalicen su labor de dar testimonio, de predicar a Dios,
ahí surge la bestia del abismo. Viene en cierto modo desde el Hades, el lugar de los muertos castigados, según las filosofías griegas, un espacio como inframundo. No es tanto un infierno, eso es más algo posterior. Eso es más de película moderna en realidad. Y ahí, una vez que ya se haya predicado la palabra de Dios, ahí vencen los malos. Pero la palabra ya está anidada. Eso quiere decir que esa palabra no se borra. La bestia, el emperador, el imperio, no puede borrar ni quitar el testimonio de Dios de tu corazón. Y claro, viene lo real. Cadáveres yacen en la plaza de la gran ciudad, de la gran prostituta, Babilonia, Roma, Egipto, Jerusalén. Grandes ciudades a donde el pueblo ha sufrido de la corrupción y de la infidelidad. Sodoma, donde el Señor fue crucificado, ahí se menciona Jerusalén. Van a estar expuestos durante 3 días y medio, un poquito más de la resurrección de Jesús, para que nadie entienda de que son Jesús, ¿no? Y van a estar a la vista de todos como es una especie de martirio y humillación pública. Gente de todos los pueblos, familias, lenguas y naciones los van a ver y no se les va a permitir enterrarlos. Y los habitantes son tan malos que van a hacer una fiesta cuando los vean muertos ahí tirados. Rituales de muertos para gente muerta, porque ellos son como muertos, huesos secos que están sin Dios. Pero luego de 3 días y medio, un soplo de vida entra en ellos y los pone de pie. Un soplo de vida que viene a dar vida. ¿Desde cuándo? ¿Cuál es el primer soplo de vida que reconocemos en la experiencia bíblica? En el Génesis. Cuando Dios creó al hombre. Sí. Al hombre y a la mujer. A Adán y a la pecadora Eva. Pues así es. Cuando Dios forja en el segundo relato de la creación al ser humano como un alfarero desde el polvo de la tierra, lo trabaja con sus manos, no como el primer relato del capítulo 1, en donde Dios crea por la voz. Aquí Dios ensucia las manos y forja al ser humano con sus propias manos en amor a su creación, y luego sopla sobre él el soplo de vida, dándonos a entender que desde la antropología bíblica nosotros somos un cuerpo con vida, un cuerpo con aire,
el soplo. De ahí que el espíritu se llame pneuma en griego, que significa precisamente aire o soplo. De ahí viene neumático, lo que está lleno de aire. Es este soplo que nos da la vida. Y por eso cuando morimos se dice expiró, soltó su último aliento y muere. Muere en su espacio vital, pero vive en Dios hacia la resurrección, en un nuevo cuerpo y un nuevo soplo de vida. Pues ahora miren qué importante es que estos profetas, testigos poderosos, terminan su labor y Dios les devuelve la vida. Eso es lo que necesitamos. Porque no podemos detener el poder del imperio. No somos lo suficientemente fuertes como cristianos del siglo II y tampoco somos llamados a realizar una revolución armada desde la fe. Nuestra esperanza está en que todos los que creen en Dios, y especialmente todos sus testigos, se les devolverá el soplo de vida y que ni la muerte ni la vida, ni lo presente ni lo futuro, ni los ángeles ni los poderosos podrán jamás, jamás separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Eso es lo que nos dice Pablo y eso es lo que debemos creer. Porque así y solo así, la fe se transforma en esperanza viva, activa en nosotros, mucho más que una sola idolatría, una sola creencia en algo, que eso lo hace cualquiera. Cualquiera cree en lo que sea. Pero no cualquier cosa te da una esperanza tan profunda que te hace dormir en paz, morir en paz, resucitar en esa misma paz. Pues así Dios nos pone de pie de cualquier martirio. Jesús nos pone de pie de cualquier enfermedad, de cualquier miedo, tal como pone de pie a estos dos testigos martirizados. Así Dios nos pone de pie y a toda la iglesia Dios ahora la pone de pie para que crea, para que confíe, para que tenga esperanza, porque la muerte no define nuestra vida. Y debemos tenerlo en cuenta. Porque si no, perdemos la fe. Si no salimos de el sentir lástima de nosotros, no vamos a poder tener una esperanza que nos haga bien y que nos haga vivir de verdad. Porque los espectadores que estaban ahí, cuando estos dos se levantan, ¿sí?, se reaniman. Así se explica en un principio la resurrección como una anástasis. Ana es hacia arriba y stasis es el ponerse de pie. Entonces reciben una anástasis, se ponen de pie, se vuelven a inflar los pulmones, vuelve la vida hacia ellos. Y el santo temor se apodera de los espectadores. Qué importante es espectadores. No son protagonistas de su historia, son solo espectadores.
No son protagonistas de sus vidas. No toman decisiones de sus vidas, son monigotes del imperio. No son protagonistas, son solo espectadores. Los cristianos somos protagonistas de nuestra vida. Pero así Dios demuestra su amor. A estos que están llenos de temor, viendo cómo la vida pasa, siguiendo al más fuerte, Dios los llama y les dice, suban aquí. Casi como un símbolo de la resurrección. Vamos hacia el cielo. Nosotros que no lo merecemos, somos solo espectadores. Somos imbéciles que están viendo sufrir y morir a los testigos de Dios. Somos indignos, violentos. Y Dios los invita a la resurrección. Y subieron al cielo, pues, a la vista de los otros, de los enemigos que se quedan. Y ahí se produce el temblor de tierra y se muere un montón de gente. Pero no sin antes Dios haber llamado, haber dado una oportunidad más a aquellos que se alegraron de la muerte de los profetas, tal como los que se alegraban de la muerte de Jesús. Y sí, no nos engañemos, ese es nuestro Dios, el que ama a los pecadores, como tú y como yo, a los injustos como tú y como yo, a los idólatras, a los perdidos como tú y como yo, y nos invita al cielo, nos invita a una vida de esperanza, nos invita a una vida real, no engañándonos con falsos dioses ni falsos poderes de este mundo, sino con el único poder de Dios que da vida y da vida eterna. La segunda calamidad ha pasado y falta una tercera. Pero hay algo que queda con nosotros y es precisamente esa esperanza. En toda calamidad. Jackie, ¿quieres decir algo? Ajá. Una pregunta. Ok, está la segunda calamidad. En aquellos tiempos, el año, el año eran 365 días. Porque aquí estamos hablando que esta calamidad duró 3.5 años. Entonces, es la cantidad de años como vivimos ahora. O porque, por ejemplo, ellos que vivían 700 años, o sea, si son los años de nosotros, vivían demasiado. Entonces, o no es no es el número exacto de días en aquellos tiempos. Porque entonces tenemos que tomar en cuenta que esta segunda calamidad va a durar en nuestro tiempo 3 años y medio. Entonces, ¿es realmente 3 años y medio lo que va a durar? Recuerda, Jackie, que casi todos los números de la Biblia son simbólicos. Ya no, ninguno pretende ser algo exacto porque no es lo importante es el mensaje que hay detrás. Como cristianos no esperamos que sucedan estas calamidades como el Apocalipsis nos relata. Dudo que escuchemos las trompetas de los ancianos y todo eso, sino que lo importante es que entendamos que la vida que nosotros tenemos aquí en el mundo y que la enfrentamos a veces contra
imperios nefastos como fue el Imperio Romano para los cristianos, lo hacemos con esperanza. ¿Cómo un cristiano del siglo II puede ver esperanza? Pues con estos mismos relatos que, repito, son visiones para dar esperanza. No significa que lo que vamos a vivir va a ser exactamente igual a esto. ¿Ya? Por eso los números, como veíamos recién el 42, no son cosas exactas. Lo mismo que cuando Jesús alimenta a 5.000 hombres sin contar mujeres y niños. No había un tipo contando a las personas, mucha gente. Acá también se nos dice que mueren 7.000 personas. Son solo números simbólicos para entender que las personas sufren las calamidades del mundo. Pero lo que nosotros tenemos que entender es que somos llamados por Dios hacia el cielo y que si nos ha tocado sufrir una calamidad, entonces elegimos sufrirla con Dios y ser sus testigos. Así entiendo yo el mensaje, porque no es la idea de que tú ahora, por ejemplo, estés esperando una señal del cielo, pero ustedes mismas sufrieron en Venezuela la injusticia de un movimiento del típico tipo del que se cree emperador, dueño del mundo y de las personas. Ustedes dos pueden entender mejor que nosotros la cercanía de lo que es la persecución, la impotencia terrible y la injusticia. Pues la visión es para ustedes, para que no pierdan la esperanza. Y ahí, cuando Karen tuvo que irse de su país, ella se va mirando el cielo, porque no se va como derrotada, se va como creyente esperando en Dios. Y tú permaneces, no como derrotada, como creyente, esperando en Dios. Y sabemos que en el cielo Dios está luchando contra los imperios violentos. Y si nosotros somos testigos de Dios, entonces lucharemos también con la palabra de Dios. Dios no nos llama a luchar con las armas, nos llama a dar testimonio. Y para eso está el Apocalipsis. No importan las trompetas, los candelabros, los ancianos, las nubes, el fuego y las plagas. Eso es lo que le da tinte. Lo que importa es qué es lo que haces tú con tu vida ya aquí cuando tienes un imperio sobre ti. ¿Permites que el imperio te robe la vida? ¿Le regalas tu vida y el valor de tu vida al imperio? ¿Vives como derrotada o como protagonista de tu historia? En la cárcel, en la calle, en el negocio, donde sea. ¿Vives como derrotada o como protagonista? Como protagonista, claro. Pues para eso está el Apocalipsis, para que te entiendas a ti misma, nunca como derrotada, ni por el imperio, ni por la enfermedad, ni por la impotencia, ni la soledad, sino que seas testigo de Dios hasta el último respiro. Porque así, dentro de un ambiente inmerso en la violencia, tú debes ser
la que lleva el candelabro y el olivo. Y el olivo. Ok. Ujú. Y lo que precisamente estamos haciendo ahora es lo que hizo Juan en el capítulo anterior. Estamos saboreando la palabra mientras la comemos, pero pronto esa palabra va a estar dentro de ti, Jackie, y se va a volver amarga. Y ahí es cuando empieza tu trabajo Exacto. de ser luz. Y para eso hay que esforzarse, hay que ponerse de pie, hay que hablar, hay que creérsela para que las personas cuando te escuchen vean fuego por tus labios. Ujú. Sí, buenísimo. Esa es la única forma de vencer al imperio. Es otro nivel de justicia. Si no, solo somos derrotados. Y con Dios somos siempre vencedores. Y la prueba está en el mismo Cristo que venció en la cruz. Así es. Y ningún tarado que se cree Dios debe quitarte eso, nunca. Aunque te haya obligado a correrte de tu país, aunque te haya quitado tus bienes, aunque haya maltratado a tus amigos, aunque haya asesinado a las personas, nadie, jamás puede quitarte el ser una vencedora, una protagonista de tu historia y una creyente testigo de Dios. Porque uno es testigo en libertad, en la esclavitud, en la vida y en la muerte. Sí. Es donde estés, estés como estés, somos testigos de Dios y eso es lo importante. Por eso no importa cuántos años son, no importa cuántas bolas de fuego caigan en el mundo, no importa cuántas serpientes abrasadoras nos ataquen, no, somos protagonistas. Y Dios hace maravillas en ti. Y lo vas a saber cuando Sí, la sí. gente vea fuego en tus labios y en el Ujú. de nosotros. Por eso, centrémonos en el mensaje para la vida real. Las calamidades, lo único que nos van a explicar es la realidad de la vida, de que hay personas que mueren, hay personas que sufren, hay injusticia en este mundo y somos llamados a ser testigos de Dios en la injusticia, en el terror, en el miedo, para que así ninguno de nosotros se pierda. Y si nos toca sufrir por eso y si nos toca morir por eso, pues que nos pille predicando a Dios, su libertad y su amor. Para eso está el Apocalipsis. Porque ustedes vivieron un Apocalipsis en Venezuela y siguen de pie. Todavía, sí, todavía. Y tienen que seguir de pie Mm. con el fuego de Dios en sus corazones. Y que nadie te diga lo contrario. A ese lo quemas con el fuego. Ujú. En sentido figurado, no quemes a nadie. Exacto. De eso se trata vivir con esperanza, gente linda. Porque a todos nos toca sufrir. Y no es una competencia de quién sufre más o quién menos. El tema es si somos protagonistas de ese sufrimiento y realmente lo vivimos como testigos de Dios. Pues que sea Dios mismo quien nos inspire para esa hermosa obra, esa hermosa fe de vivir y morir con su palabra en nuestros labios,
con el soplo de vida, siendo el motor de nuestra experiencia humana, y con las manos bien sucias, con los pies bien gastados de haber servido a Dios en nuestra vida. Que así sea en vuestra propia experiencia de fe. Amén. Muy bien. ¿Logran ver Y gracias. cómo esto nos lleva a la vida real? No utilicemos los relatos del Apocalipsis para buscarlos ahora. No esperemos que caiga fuego del cielo. No esperemos un dragón de 7 cabezas. Esperemos que Dios nos anime en los apocalipsis que cada uno le toca vivir, porque es ahí donde debemos tener los labios llenos de Dios. Pues sigamos entonces con esperanza, sigan leyendo. Terminamos próxima semana el capítulo 11 y seguimos con el 12. ¿Mm? ¿Ya? Cualquier duda, vayan haciéndola. Si es que la tienen mientras leen, me escriben o me dicen en el culto o cuando me vean. Y si no, la conversamos aquí en el grupo, ¿ya? Bien, bien. Entonces, ahora sí, los invito a tener un momento de oración y nos ponemos en las manos de Dios. Oremos. Gracias, Señor, porque tú nos has enviado testigos que nos han enseñado tu palabra y de alguna manera u otra han dado sus vidas por mostrarnos a Cristo. Permítenos también a nosotros ser testigos en este mundo necesitado. Permítenos ser testigos, Señor, ante el que sufre, ante el que está solo, ante el que vive injusticia constante y marginalidad, ante el que tiene miedo de vivir o de morir. Y pon fuego de tu espíritu en nuestros labios y en nuestro corazón para que podamos llevar la luz de los candelabros y la esperanza de los olivos a todos los lugares a donde tú nos lleves. Aléjanos, Señor, de todo engaño. Aléjanos de la idea de que hay que ser teólogos para hablar de ti, sino solo tener un corazón abierto y dispuesto a amar y a predicar sobre ese amor que tú nos das. Por eso abrázanos fuerte y no permitas que nos alejamos, porque solo en ti y en la seguridad que tú nos das podemos sobrellevar cualquier calamidad e injusticia de este mundo, mientras nos fortalecemos y ponemos la esperanza en tu salvación. Que esa salvación, Señor, nos salve de una vida sin Dios y nos lleve a la verdadera vida en este mundo y en Cristo a la vida eterna. Te lo pedimos en nombre del mismo Jesucristo, tu Hijo, nuestro Salvador. Amén. Que la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, esté con cada una y cada uno de ustedes. Amén. Amén. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos.
Y buenas noches a todos. Gracias a todos Buenas también. noches. Tú-